¿Por qué nos sentimos más cómodos dando nuestra alma en un escenario que hablando de nuestro estado de cuenta frente al espejo? Hoy vamos a hablar de esa relación tóxica donde el arte es el amor de nuestra vida, pero el dinero es ese ex tóxico al que no le queremos contestar la llamada. Bienvenidos a Billullo Creativo, el espacio donde el arte y el dinero se toman de la mano. Yo soy Mel Gala, productora escénica y directora creativa. Y yo soy Salomón Hernández, productor musical, compositor y arreglista. Bueno, pues sean bienvenidos al segundo episodio de Billullo Creativo. Y en esta ocasión tenemos un tema bien controversial, será Sí, como... Claro. Pues el ex tóxico que ya mejor lo bloqueas. El ex tóxico, exactamente, para hablar del ex tóxico y de esta relación extraña que hay específicamente entre el artista y cómo se relaciona emocionalmente con el dinero, de su relación emocional con el dinero. Así es. Entonces, pues vamos a comenzar porque este es un tema que regularmente para hablar de finanzas personales, que también lo incluye dentro de este tema, aunque es un poquito más extenso hablar de cómo se administra financieramente el dinero para la cuestión artística, pero acerca de por qué existe a veces una relación medio tóxica, sobre todo en la profesión, en la profesionalización del arte. O sea, si hablamos de otras profesiones, no sé, médicos, arquitectos, no sé, ingenieros, como que no es tan tabú hablar de ello. Claro. Pero cuando nos referimos a hablar de artistas y tocamos el tema del dinero, es así como, uy, no, o sea, no me toques eso. Entonces... Sí, el arte está lleno de gente maravillosa que es muy intensa emocionalmente. Pero en algunos momentos esa intensidad, esa emocionalidad nos puede jugar en contra. Sobre todo cuando tenemos que hablar de cosas que son muy concretas, muy matemáticas y exactas, como es la parte económica y financiera, en el cual, bueno, pues simple y sencillamente, si los números no están dando, no están dando. No importa cuánto estés involucrado emocionalmente y el valor que sentimentalmente puede tener para ti tu producción artística. Y eso es muy complicado porque te tiene que llevar a tomar decisiones, pero decisiones en las que tienes que ir realmente gravitando de no perder esta conexión, esta autenticidad, pero tampoco perder la objetividad, ¿no? Y poder congeniar lo que tú dices, justamente este encuentro de o tener una relación sana, emocional, entre el dinero y nuestro arte. Totalmente, y porque al final nuestro arte debe ser remunerado, o sea, ya lo platicábamos en el capítulo anterior, en el de dichos y prejuicios acerca de este famoso dicho de por amor al arte, que decíamos que hay que irlo modificando hacia lo que realmente significa y que no quiere decir pues que no cobrar, ¿no? Claro. O que no se cobre nuestro trabajo. Sin embargo, pues aquí entra la otra parte de lo que como artistas a veces nos llegamos a creer, porque incluso a veces hay vergüenza por cobrar o vergüenza por pagar tu trabajo incluso. Entonces, creo que esto tiene muchas vertientes. Tenemos como la vertiente de la más fría, que yo diría, la administrativa, a lo mejor, esta relación emocional que tiene que ver con tener un poquito la cabeza más fría acerca de las cuestiones de dinero, de cómo vas a cobrar, y eso al final se involucra con pues la propia historia, ¿no? Cómo relacionas esos temas de cobrar, de vender tu obra, de vender tu trabajo, con lo que estás haciendo y con lo que vienes, de dónde vienes, de tu propia historia. Y luego está también la otra parte que tiene que ver más con, y eso se sabe mucho en esta industria, con el ego, ¿no? El ego de los artistas, es que, bueno, trabajar con este sector puede ser de mucho ego, se ha comentado, se ha mencionado y susurrado, porque yo lo he escuchado mucho,
Entonces, creo que esa es otra vertiente, y la otra vertiente también sería la salud mental de un creativo, de un artista, porque bien tú lo comentas, se trabaja con mucha intensidad y mucha emocionalidad, porque al final eso requiere cualquier trabajo, ¿sí? Sí. Pero en cuestión del arte creo que requiere mucho, mucho más. Ahora sí, como dicen, poner toda la carne al asador, Claro, para llevar a cabo pues todas las cosas que queremos transmitir con nuestro arte. Pero de ahí vienen otras cosas. Claro, indudablemente la parte emocional es esencial, ¿no? Y para muchos no lo podrían separar o no lo podrían concebir, decir, ¿sabes qué? Es que si yo no me estoy entregando, si yo no estoy volcando todo mi ser y todo lo que soy, incluso lo que ha sido mi historia, hasta en sus partes negativas, ¿no? Los daños que podría, por ejemplo, las heridas de infancia que podría haber, y si es cierto, el artista las canaliza, las plasma, y eso le da valor, eso le da unicidad al arte, y yo creo que no se trata de pelearse con ese aspecto, se trata simplemente de poder poner esa línea en donde ya creaste y ahora se necesita poner costos para hacer que esto sea sostenible, repetible y que te pueda generar los medios económicos, pues obviamente, ya lo decíamos antes, ¿no? Para poder subsistir. Sí, claro. Y bueno, tomando en cuenta esta parte de la cuestión administrativa, hablando acerca, vamos a tocar así como que de manera breve, pero estos puntos, ¿no? O sea, la cuestión administrativa de el dinero o la emoción cuando te llegan a pagar por primera vez, ¿no? Pongamos ese ejemplo. Hay artistas que de la farándula que se ha comentado como, no, pues cuando a mí me pagaron por primera vez, me pagaron un contrato de tantos millones, ya hablando de temas muy, muy top, y no, pues compré una casa, compré esto, hice tal cosa. A veces les llega a pasar mucho como a los que se ganan la lotería. De hecho, hay un estudio que sacaron de las personas que han ganado la lotería, no sé si aquí en México o sea, a nivel mundial, y que la mayoría de esas personas que llegan a sacarse los millones de la lotería vuelven a acabar igual o peor que antes que hubieran ganado. Y esto es porque no hay una administración financiera, pero hay que tener en cuenta que esa administración financiera se da mucho por la emoción, o sea, la emocionalidad, la relación emocional que se tiene con el dinero. O, por ejemplo, criticaron mucho a Cristian Nodal, que ahora está bien funado, que en una entrevista él menciona que se quitó me parece, no sé si las muelas o parte de su dentadura, para ponerse dientes con diamantes. Y que se llevó, creo que unos 8.800.000 pesos, $800,000. ¿Por qué? ¿No? El para qué realmente lo estás haciendo. Y es donde dices, bueno, a final de cuentas, mi intención era generar arte, generar una expresión, compartir, comunicarme con los demás seres humanos por medio de esto que estoy haciendo, o en realidad tengo otros vacíos que yo necesito llenar por medio de ciertos actos. Llevar las cosas a un extremo innecesario, excéntrico y excesivo, esto ya realmente no tiene que ver con el arte. Está reflejando tanto las carencias, lo que ya decíamos, como el ego, esa necesidad de validación, esa necesidad de sentirte suficiente, que obviamente te lleva a terminar peor que como empezaste, ¿no? Totalmente. Y sabes también bueno, ahorita tocamos esta parte como de cuando hay abundancia y entonces voy a despilfarrar y voy a hacer y todo. Pero igual está la otra parte que también tiene que ver con la relación emocional que se tiene con el dinero, cuando da miedo cobrar o da miedo cobrar o ponerle precio a lo que estás haciendo, porque hay como esa vergüenza internalizada de, híjole, no, es que a lo mejor es mucho. O también esta parte de no creerse que eres bueno. Y eso, hay una relación directa con la parte emocional y el dinero, porque por no pensar que eres lo suficientemente bueno o que tu trabajo no es perfecto, porque hay una exigencia de perfeccionismo cañona, pues entonces se devalúa el precio que puede tener tu obra. Y eso también es como la otra cara de la moneda, o sea, son como los dos extremos, ¿no? Sí, el síndrome del impostor que está en el otro lado, que tú dices, bueno, es que ni siquiera
quizás también como lo disfruto hacer. Uh-huh. Estoy muy feliz haciéndolo y creemos que el trabajo es algo que te tiene que doler, te tiene que pesar, te tiene que realmente significar un sacrificio. Pero yo lo estoy haciendo, para mí es casi como si fuera un juego, ¿no? Entonces no me siento digno de cobrar uh-huh. por algo que lo hago, además lo hago fácilmente, lo hago rápido, tengo talento, tengo capacidad, tengo uh-huh. la inteligencia para desarrollarlo y no entendemos el valor económico, ¿no? Uh-huh. Y convertirlo, más bien traducirlo también hacia un valor económico. Y antes de las cuentas, antes de hacer números, está este trabajo de decir, ¿sabes qué? Es que sí, tengo que cobrar por esto, es uh-huh. que esto realmente estoy haciendo algo que no hace todo mundo, uh-huh. estoy realmente, alguna vez hace mucho tiempo en una discusión con alguien de un ayuntamiento, que digo, no es por demeritar ninguna actividad, pero el precio de músicos de una banda era equivalente al del personal de limpieza pública, ¿no? De barrenderos, uh-huh. particularmente, digo, y no es por demeritar las actividades, pero la diferencia es que a los músicos les das la escoba y barren, uh-huh. a los barrenderos les das el instrumento y no van a tocar, sí, claro. ¿no? Entonces, no es por demeritar, pero son diferentes actividades uh-huh. que no uh-huh. se pueden comparar y que además requieren una habilidad y un desarrollo de ciertas capacidades. Uh-huh. Y eso ya los hace únicos, pero es muy difícil justamente entenderlo, armar todo el panorama. Y ahorita recuerdo también, estaba en Anaheim en una conferencia con un productor musical multigrammy, que él decía que él prefería que el manager se encargara de la parte económica. O sea, él no quería enterarse cuánto estaba cobrando, para que eso no influyera en su forma de fluir y de dedicarse, ¿no? Entonces está muy grueso porque uh-huh. finalmente sí, llega un momento que a lo mejor algunos prefieren poner esto en manos de alguien sí. que únicamente se dedique a la parte sí. numérica, pero eso ya implica una inteligencia, el decir, ¿sabes qué? Yo sé que no puedo, yo no lo podría negociar, entonces tienes que buscar a un profesional, alguien que te diga, ok, dedícate tú nada más a crear, perfecto, porque te necesitamos íntegro en este lado y yo hago la parte de los números, ¿no? Entonces, aún en esas ligas mayores existe también este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y gente que, bueno, ok, pues ya tengo tal cantidad de dinero en el banco, ellos ya sabrán en qué se lo gastan, pero él prefiere no saber cuánto es lo que se está negociando de sus servicios en determinado proyecto. Y es algo que refleja justamente eso, ¿no? O sea, no puedo, si estoy pensando en dinero, esto va a chocar con mi parte creativa, uh-huh. ¿no? Pero sin embargo es algo que sí se puede congeniar, uh-huh. sí se puede trabajar, sí se puede realmente, y algunos pues, que no tenemos, no trabajamos con un manager en ese sentido o en esas ligas, bueno, pues necesitas hacerlo, sí o sí, uh-huh. y necesitas caer en la cuenta y justamente no irte a esos dos extremos, ¿no? De dejarte dominar por el síndrome del impostor uh-huh. y el no valgo, no merezco, no podría porque, y tampoco irte al ego extremo. De ¿no? despilfarrar cuando sí, ya gané todo. Claro, perder la cabeza, ¿no? Por ego podemos invertir en cosas que no necesitamos, uh-huh. e incluso dentro de la misma actividad artística, ¿no? Uh-huh. En cierto equipo, ciertos no sé, ese es un punto instrumentos, bien, ¿no? Interesante. No lo necesitas, sí. ¿no? Tal vez lo puedes resolver, o el mercado donde tú estás moviéndote no implica que te gastes 200,000 pesos en un equipo de guitarra eléctrica. Uh-huh. Si los vas a necesitar, si los vas a sacar provecho, sí, pero si es nada más para lucirlo, ya es un poquito más cuestionable, ¿no? Uh-huh. Y es como el mismo síntoma nodal, pero en otra proporción a final de cuentas, ¿no? Por otro lado, también hay equipo que sabemos que a la percepción de la gente da estatus, ¿no? Por decirlo. Pues utilizar equipo de ciertas marcas, computadoras de ciertas marcas, dispositivos, ¿no? De la manzana, por ejemplo. Entendemos que la percepción social es que da estatus, pero hay quienes invierten en ese equipo por su utilidad, ¿no? Uh-huh. Por lo que le soluciona de acuerdo a la actividad que están realizando en el presente, ¿no? Uh-huh. Y sabes, algo que me llama mucho la atención de esto es que eso al final, el hecho, por ejemplo, de contratar o comprar equipo que no
donde todavía no estás a ese nivel económico, puede llenar, pues al final, como tú mencionabas, algo, un vacío, puede estar cubriendo alguna carencia que desde ahí tú te estás relacionando. O sea, es una parte desde la que te estás relacionando y no es como, a ver, en el presente. Yo creo que hay algo bien importante de saber en dónde, saber y estar consciente en dónde estás parado para saber en qué momento sí gastar, invertir o decir, ¿sabes qué? Ahorita yo creo que no, a esto me lo ahorro, o incluso también decir, bueno, mi obra, viéndolo de una manera muy práctica, mi obra, así como está, las cualidades que tengo, pues tiene tal precio, vale tanto, mi espectáculo, lo que tú quieras, Claro. mis servicios, ¿no? En general, valen tanto, y a lo mejor por la competencia del mercado, porque eso también puede pasar, necesito subir el precio, bajarle el precio, pero ya tomando una decisión consciente del presente, que no se está tapando alguna carencia, no se está llenando un vacío, sino que es de acuerdo a dónde estás parado, porque creo que eso también pasa seguido por estatus, por no saber bien en dónde estás ubicado, por llenar algún vacío y entonces o gastas de más o también te cierras o te cohibes y eso es un problemón porque muchas veces pasa que al no darte cuenta ya te cae el 20 mucho después y entonces dices, ching, no hubiera hecho esto. Fíjate, también viene otro, digamos, otro camino que yo he observado, que es el subinvertir. En cuanto a, esto tiene que ver con una cuestión a veces muy de educación, muy cultural y de mentalidad, obviamente, el que al ser creadores se supone que nosotros valoramos la propiedad intelectual, valoramos la creatividad, pero utilizamos software pirata. No somos capaces de comprar una licencia de software, aunque sea de un programa sencillito. O sea, utilizar el software gratuito que para el que te alcanza, o la licencia de una herramienta de software para la que sí te alcanza, pero sabiendo que tienes un esquema de ética que estás respetando la propiedad intelectual. No tener por ejemplo, un ordenador lleno de software de la super, todo craqueado, porque sí, ahí están tus plugins, ahí están tus herramientas, pero estás contradiciéndote, ¿no? O sea, desde la ética, desde tu proceder, desde tu autenticidad, ¿no? ¿Cómo pretendes entonces que tu labor artística sea valorada si tú no puedes valorar la de otros? Sí, a final de cuentas vas a preferir quizás crear una ilustración con IA, en vez de darle una chamba a un colega, un compa que es ilustrador, totalmente, ¿no? O que es diseñador. Entonces, a veces también con este juego de querer ganar esta carrera, o más bien estamos librando esta carrera con nuestro ego y nuestra necesidad de reconocimiento, que somos contradictorios, ¿no? Como tú lo dices, o sea, una producción tiene que ser de acuerdo a lo que sí se puede realizar, ¿no? Ok, a lo mejor, pero no menos, ¿no? O sea, tú quisieras ver así la super puesta escénica, pero ok, no la puedes realizar. Bueno, tienes que ajustar tu proyecto a tus realidades. Como músico, a lo mejor no te alcanza para hacer una producción en un estudio, en rentarla, darle la calidad. Bueno, vas a generar entonces quizás otros productos más sencillos, pero al final de cuentas honestos. Cuando ya venga el momento y que se presten las circunstancias, bueno, ya puedes invertir, ¿no? O lo mismo pasa que hay gente que sí debería de invertir un poquito más y se conforman en hacer las cosas pues de una manera pues, un poquito más mediocre, por lo que se van a ahorrar, y entonces también le están poniendo un freno a su proyecto, al alcance de su proyecto, y eso puede suceder también con la parte escénica, ¿no? Que de manera intencional haces que tu montaje se vea bien barato, cuando realmente podías haberle echado un poquito más de ganitas, hacer mejores presupuestos y ponerle un poquito más de creatividad para presentar algo digno, 3 pesos de creatividad. Digo, a final de cuentas, ¿no? Entonces, pero juega mucho, todo se juega mucho justamente con esta cuestión emocional, ¿no? Hoy, ¿qué es lo que queremos? ¿Ya sacarlo? ¿O tenemos nada más la ilusión de decir,
pues es que lo logramos sacar antes que tal fulano, ¿no? Porque viene ahí la competencia, claro. ¿no? Que eso que yo creo que es otro tema muy amplio, porque el ego es también lo que nos afecta a nosotros si hacemos por ego, por vanidad, por lo que tú quieras, pero también esta otra parte de competencia desleal y que, híjole, eso abarca así como es todo un océano azul porque es explorar temas que igual van a demeritar la industria. Y a ver, aquí también está, ya vimos estos dos extremos, y está la parte de medio que es, ¿qué tanto es tantito? Claro, sí. Y entonces empezamos ahí como que sabemos, porque eso es algo consciente, sabes que quizá todavía no estás preparado, no te alcanza para lo que tú quisieras, o a lo mejor que sí tienes la suficiente solvencia porque te pagaron un muy buen proyecto, pero necesitas cubrir otras cosas y empieza esto es muy emocional, o sea, de qué tanto es tantito, o porque me lo merezco, o bueno, porque es que pues al final me va a dar estatus, o sea, y entonces ya yo creo que ahí sí se empieza a ir hacia un fondo, o sea, si no cuidas esa mitad que está dentro de estos dos extremos, si no se cuida, ya valiste, porque poco a poco vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo, y es un riesgo al final, y ha pasado con muchos artistas, o sea, mucha gente también de la farándula, ¿no? Que gasta o se va a los extremos o a las cosas exorbitantes, que ahorita vamos a hablar de eso, porque traemos unos ejemplos muy buenos, oigan, o sea, nosotros nos pusimos a estudiar, traemos algunos datos, porque también hay que aprender tanto de lo bueno como de lo malo, tanto saber qué sí tomar y qué definitivamente no hacer, y hay que tener cuidado con que en esta línea tan amplia de la abundancia y despilfarrar, o en esta otra extremo de no sentirme lo suficiente, o no sentir que lo que hago es pues remunerado, no puede ser tan bien remunerado, o irnos a la mitad de qué tanto es tantito, cualquiera de esos puntos es peligroso, porque si no trabajamos en ello, en lo que nos está fomentando cualquiera de estos, ¿qué hay detrás de todo eso? Híjole. Y te puede agarrar en cualquier etapa de tu carrera, ya sea iniciando o en un nivel ya más consolidado o más consagrado, te puede agarrar el síntoma. Totalmente. Y echar a perder todo lo que has logrado, ¿no? Es que finalmente es el impacto de una mala decisión, se lleva lo que hayas construido, no importa el nivel, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra dinámica del día de hoy, que le llamamos el Salón de la Fama o la infamia. Entonces vamos a platicar de algunos ejemplos que tienen que ver justo con esta relación emocional que las grandes celebridades o artistas o músicos han tenido en su relación para gestionar pues sus finanzas y lo que han ido ganando. Entonces traemos dos ejemplos positivos, bueno, no, uno positivo, un muy buen ejemplo positivo que es muy actual, y dos negativos, porque también hay que aprender de ellos, hay que aprender de todos, tanto lo que sí como lo que no. Entonces, a ver, Salo, platícanos cuál ejemplo nos traes. Bueno, a mí me viene mucho a la mente cuando hablábamos de la parte económica, y desde que la parte artística se empezó a volver como algo, digamos, el que empezó a evolucionar, tenemos el ejemplo de Mozart, ¿no? Clarísimo. O sea, no hay duda, nadie pone en duda el genio y el legado musical que nos ha brindado Mozart a todos, ¿no? Sí. Pero la realidad es que una cosa es el legado, otra cosa es la historia, la leyenda, y otra cosa es la persona, ¿no? Entonces, lo que podemos ver así como evidencia de sus biografías oficiales, de cartas, pues es que realmente no era una persona con mucha inteligencia emocional respecto al dinero, respecto a la manera en la que gastaba sus recursos. Es gente que gastaba más de lo que ganaba, pero que también, por otro lado, sabemos que, por ejemplo, él no tenía trabajo, sin embargo, o sea, tenía alumnos, tenía comisiones de composición,
pero obviamente a él le pesaba mucho no tener el cargo que él quería, que era el realmente ser compositor de la corte, y de ahí viene todo este mito de la rivalidad con Salieri, que era el que sí tenía ese cargo, aunque sí cabe notar que lo que se muestra en la película de Amadeus, pues es una interpretación, una dramatización, porque en realidad quien más se quejaba de eso era Mozart, más que, digo, Salieri finalmente sí era un súper músico, o sea, diferente de lo que se ha querido demonizar al personaje, y no estamos tampoco escarbando demasiado en la historia, pero sí es verdad que a Mozart sí le pesaba, más que incluso de lo que le podía pesar a Salieri, y siendo que él tenía trabajo, él tenía, pero obviamente no estaba en la posición que él quería, ¿no? Entonces, eso dolía, después de haber sido un niño genio, podría haberle dolido mucho, y aparte de que era una persona que malgastaba, ¿no? Y se endeudaba, y que incluso su misma logia masónica le negó préstamos, le negó apoyo, porque ya era un nivel de imprudencia al que había llegado, o sea, ya no era ni siquiera acreedor de ese apoyo que la comunidad le podría brindar, porque pues sabían que no tenía una capacidad para gestionar la parte económica, ¿no? Y eso obviamente afectó su salud finalmente y pues su vida. Digo, podríamos haber tenido muchos más años vivo a Mozart y seguro tendríamos mucha más música de él, ¿no? Ojalá. Pero eso es un síntoma de cómo pues una parte de la genialidad no siempre necesariamente va de acuerdo a una capacidad de gestionar la parte material. Qué fuerte esto que comentas, y a mí me viene ahora que te escuchaba una frase que creo que va muy ad hoc. La gestión emocional va directamente relacionada con la gestión de nuestras finanzas personales. Claro. Y ahorita solo menciono el dato, pues que nos es relevante. Digo, hay musicólogos e historiadores que tendrán mucho mayor información al respecto. Fíjate, igual me recuerda ahora este ejemplo que traigo aquí al billullo, a Nicolas Cage. Muy famoso por películas que hizo en Hollywood, que tiene poco que me parece que se reincorporó con una película de terror que no la vi, pero sé que es muy buena. Y bueno, a él estaba yendo súper bien, por ahí de los 2000 me parece, y un poquito antes, con todas las películas que estaba haciendo, fue muy cotizado, muy demandado, súper wow, y empieza a ganar muy bien, le empieza a ir muy bien, y empieza a despilfarrar todo lo que gana, pero no así de, vaya, yo creo que los dientes de diamante se quedan cortos, o sea, compró un pulpo para sus grabaciones, porque él decía que necesitaba en el set de grabación un pulpo de compañero, porque le daba suerte o algo así. También compró un castillo y me parece que después vendió una parte, le terminó debiendo a Hacienda, allá a toda la gestión pública en Estados Unidos, y era muy excéntrico en todo, o sea, todo lo que compraba era así como, ¿por qué la estrella Nicolas Cage? Y al final entonces acabó demandado, endeudado, tuvo que vender cosas, también por ahí leí que compró huesos de dinosaurio, porque, o sea, sus gustos eran excéntricos y sus gastos eran muy excéntricos. Claro. Entonces, yo creo que aquí lo que podemos aprender de él es que definitivamente lo que hablábamos de esta línea de extremos, no por tener una buena remuneración económica, pues quiere decir que te vas a despilfarrar en tanta excentricidad, que a lo mejor no está mal siempre y cuando tengas este respaldo y esta buena gestión emocional que te lleva a la gestión financiera. Pero, por ejemplo, él acabó de hecho en bancarrota, él se declara en bancarrota y bueno, al final con las películas y que les paga muy bien y etcétera, con buenos presupuestos, pues se logra como recuperar, pero fue después de unos buenos años, porque también por todas las deudas que tenía y las demandas que tenía con gobierno, también empieza a afectar en sus contratos. Entonces ya no deja de ser tan popular y pues se vuelve alguien que acaba o se declara en bancarrota y bueno, se recuperó, sí, efectivamente, pero
es un precio muy alto, o sea, el pulpo que le daba suerte en sus películas, claro. Los huesos de dinosaurio, el castillo, creo que compró 3 castillos, o sea, imagínate cuánto gusto excéntrico y que al final no estaba bien gestionado porque seguramente algo llenaba de él más allá que toda la belleza que pudo comprar. Y yo creo que el punto no es si te puedes o está bien o está mal comprarse un pulpo o los huesos de dinosaurio. El punto es que realmente cómo estás articulando tu economía a modo de que vas a terminar en bancarrota, ¿no? Es que también hay que saber de quién rodearse. Ese es otro tema claro. para episodio. Y bueno, para cerrar como esta dinámica, pues vamos a hablar de uno de los referentes mundiales de ya no solamente es de la música, porque se ha comprobado que a los conciertos que hace, el país a donde va tiene una derrama económica claro. exorbitante, guau, ¿no? Y pues vamos a hablar de la patrona Taylor Swift. Y aquí, miren, les traje unos datos porque, híjole, o sea, sí, todo lo que ella ha hecho en la cuestión de gestionar su patrimonio, wow. Yo no escucho tanto su música, pero sí he seguido la trayectoria que ha tenido en cuestión económica y me parece que es un buen ejemplo para traerla aquí pues a la mesa, ¿no? Por ejemplo, ella aquí, ella dice que su patrimonio, ves que pierde parte de sus discos sí, de lo que graba y entonces lo que hace ella es regrabar sus discos para ser dueña pues de su billullo, de su billete, sí, claro, o sea, de su patrimonio. Ella se adueña después de unos años que pierde parte de su discografía, lo vuelve a hacer. Ahora, esto igual creo que nos invita a pensar cómo ella se ha rodeado de las personas adecuadas para gestionar todo lo que le ha dejado su música, porque definitivamente ella compone y ella crea y todo lo que tú quieras, pero también ha tenido un impacto mediático, no solamente, o sea, incluso ya también en el fútbol americano. Uh-huh. Sí. O sea, las entradas por la pareja que tiene cuando se hacen los partidos y como va ella, las entradas se agotan en minutos. O sea, imagínate que ya es un impacto económico fuerte, que no solamente es una figura importante por su música, sino también por la derrama económica que su sola presencia genera. Su presencia ya tiene un valor social y económico. Cañoncísimo. Uh-huh. Entonces, pues creo que de ella lo que podemos aprender es el rodearse de personas adecuadas, el también permitirse aprender, porque claro que ella ha tenido que aprender incluso cosas que quizá no estaban dentro de su radar artístico, creativo, y esto le ha permitido pues crecer, pero algo que creo que es una diferencia importante también es la gestión emocional que ha tenido para administrar su patrimonio. Sí, independientemente de que sí es una persona privilegiada, ¿no? Claro. Desde sus orígenes. Claro. Pero viene a lo mismo que decimos, ¿no? O sea, independientemente de que puedas tener toda una serie de ventajas, si no lo puedes gestionar y no puedes hacer un buen equipo de trabajo y un buen plan, la verdad es que ese rollo de volver a grabar tus discos, no cualquiera lo hace. No. O sea, eso implica realmente una cabeza muy fría y decir, ¿sabes qué? Pues respiro profundo, va de nuevo la chamba, ¿no? Que es mucho más de el nivel de frustración que muchos artistas aguantarían, ¿no? Tener que volver a hacerlo. Pero a final de cuentas, justamente es eso, ¿no? Entender que cuando ya vas a ser empresa, ¿no? De tu producto, o tú te conviertes en un producto y te vas a convertir en tu propia empresa, tienes que observar un montón de aspectos, ya no nada más crear música, no nada más grabar, sino también tienes que administrar, tienes que crear todo un sistema administrativo, todo un sistema de marketing, un departamento de marketing, un departamento legal que esté funcionando en torno a ti como producto. Eso lo vuelve mucho más complejo pero sin embargo es algo que todos los artistas independientes tenemos que empezar a construir. Yo creo que esa es la principal lección que yo diría, es que a final de cuentas todos, grupos teatrales, grupos musicales,
tienen que ir entendiendo su proyecto más como un sistema más complejo que el solamente tocar, solamente cantar, solamente hacer obras de teatro, montar coreografías, ¿no? Sino lo tenemos que llevar mucho más allá. Claro, y eso da para otro episodio, la gestión de la marca personal o de la marca personal como artista o como creativo, y también la gestión de tu proyecto como empresa, porque ese es otro tema que ya lo iremos abordando más adelante. Y bueno, como siempre, vamos a dejarles una pregunta, también nosotros intentaremos responderla, pero los invitamos a que ustedes igual nos comenten y nos digan qué harían. Si hoy revisaras tu cuenta bancaria, ¿verías el reflejo de tu talento o el rastro de tus miedos? ¿Qué tanto de lo que no tienes es porque crees que no te lo mereces o que sí te lo mereces eso que tienes? Fíjate, de esto solamente quiero comentar de una entrevista que hicimos hace tiempo con Jaime Sánchez, que es un artista plástico de aquí de Córdoba, y yo podría decir que es el artista plástico más posicionado y más redituable de la ciudad. Y él alguna vez lo dijo justamente. ¿Cómo sé que soy profesional? Pues a mí me lo dice mi cuenta bancaria, ¿no? Si estos depósitos llegaron de mi trabajo artístico, de mi trabajo plástico, entonces yo soy profesional, ¿no? Y yo creo que el asomarse, como tú lo comentabas al inicio, asomarte a tu estado financiero y decir, ¿sabes qué? Es que a este es el punto al que he llegado realmente, sin tener que recurrir a tarjetas de crédito, sin tener que estar recurriendo a deudas. Este es el punto donde realmente estoy. Hasta aquí he llegado y mirarte al espejo así con toda la honestidad, decir, falta, ¿no? Claro, totalmente. Falta. Y yo cerraría, más allá de que nos deja pensando esta pregunta, cerraría con que es importante gestionar nuestras emociones y aventarse un clavado a por qué estamos haciendo las cosas que hacemos y desde dónde estamos tomando las emociones y nuestras decisiones. Entonces, pues hasta aquí llegó nuestro segundo capítulo de Billullo Creativo. Muchísimas gracias por vernos. Respondan esta pregunta si quieren o no, piénsenla y déjenos sus comentarios. Nosotros los vamos a leer y nos vemos en la próxima. Chao. Bye.